En este tutorial vamos a ver las herramientas de vegetación en la interfaz de Rhino-Lands. Estas herramientas se encuentran en la pestaña de Vegetación y Paisaje Duro. Lands cuenta con una base de datos de plantas que nos permite insertar cualquiera de las especies disponibles en ella, así como consultar datos botánicos sobre las especies. En la parte superior encontramos una caja de búsqueda que permite filtrar especies por su nombre. Al escribir en esta caja se muestran las plantas cuyo nombre común contiene el texto introducido. El resto se divide en tres áreas. La primera zona es la zona de filtros, donde filtramos las especies con los criterios de búsqueda que indiquemos. Para filtrar podemos utilizar los desplegables para escoger distintas características morfológicas, como el tipo de planta, el tipo de hoja o color de floración. O filtrar mediante activando las casillas para seleccionar características adicionales, como si la especie es fragante o apta para calles estrechas. También es posible filtrar según el tipo de suelo adecuado para cada planta. En esta zona se incluye también un mapa interactivo que muestra las zonas climáticas por color. Podemos seleccionar una región en el mapa o usar las casillas de temperatura para limitar en el listado aquellas especies que toleren las condiciones climáticas señaladas. A continuación encontramos el listado de especies de plantas, que nos muestra las especies que se ajustan a los criterios de búsqueda. Como veis, a medida que aplicamos filtros, vemos que en la parte superior el total de especies encontradas se va reduciendo. El listado se ordena alfabéticamente, en base a su nombre. Pulsando sobre el título correspondiente de cada columna, lo podemos ordenar en base a esta característica, o incluso por valor numérico si es el caso. En la parte derecha vemos las imágenes de la especie y su representación para cada uno de los modos de visualización que veremos más adelante. Con el botón Limpiar, desactivamos todos los filtros aplicados, y tanto la zona de mapa como los filtros o las imágenes se pueden ocultar mediante estas flechas. Si seleccionamos cada una de estas especies y pulsamos sobre Propiedades, accedemos a toda su información. Si queremos editar o complementar sus datos, hay que activar previamente la casilla en la parte superior derecha. Toda la información que contiene la especie se distribuye en estas 5 pestañas. La primera contiene la información de origen y climatológica de la especie, la pestaña Morfología, la pestaña Características, que reúne los filtros que se aplican a esta especie, y en la pestaña Display asignamos un modelo de representación para la especie en los modos de visualización 2D, conceptual y detallada. Pulsando sobre Asignar, podemos escoger una representación distinta entre las opciones existentes. Para las copas de árboles 2D, como veis, la ruta del equipo donde se encuentran esas representaciones se encuentra visible, por lo que podéis adicionalmente crear copas personalizadas y añadirlas a esta misma carpeta para poder asignarlas a una especie de esta misma manera. Si una copa está guardada directamente con el mismo nombre de la especie, la asignación será automática para esta especie. Si seleccionamos y aceptamos, todas las modificaciones que realicemos se guardarán para todos los archivos y proyectos a futuro. Cuando vemos representaciones en color gris, son asignaciones que no son propias de esta especie, sino que son asignaciones automáticas o por defecto, como es el caso de la representación conceptual, en que al tratarse de una conífera se le está asignando esta representación cónica genérica, y lo mismo pasa con la detallada. La pestaña Render funciona de la misma manera. Aquí seleccionamos el modelo que vemos en el modo renderizado o en el render final. Si le damos a Asignar, vemos todos los modelos de render disponibles. La mayoría de estos archivos son en formato R3, que es la extensión resultante de AccuRender Plant Editor. Si pulsamos sobre Plant Editor, la primera vez nos dará acceso a descargar e instalar este editor. Una vez instalado, pulsando sobre este botón, abrirá el editor de plantas. En este editor podemos ajustar la representación realista de la planta, desde la altura, el ángulo de apertura de las brancas o reemplazar sus texturas, para así poder cambiar, por ejemplo, el color de flor de una especie y crear nuevas variedades. Si queréis conocer más sobre AccuRender Plant Editor, tenéis un vídeo detallado en el canal. En aquellas especies que son aptas para cubresuelos o topiarios, también podemos asignar una representación de este tipo. Cuando aceptemos las ediciones realizadas, nos preguntará si queremos guardar y sobreescribir los cambios realizados para esta especie. Si queremos añadir una especie que no se encuentre en la base de datos, tenemos la opción de crear una nueva especie rellenando todos los campos,
O para hacer este proceso más sencillo, seleccionamos una especie con las características o representación más similar. Por ejemplo, para crear una nueva variedad de abelia, selecciono aquella que más se parezca a la que quiero crear, seleccionamos la especie y pulsamos sobre copiar. Damos un nombre a la nueva especie, le voy a dar Abelia paviflora, y revisaríamos la información para que esté correctamente documentada. Si queremos seleccionar una representación distinta, pulsando directamente sobre una representación en este diálogo, actúa como un acceso directo a la edición de la representación sobre la que pulsemos. Si lo que queremos es eliminar una especie de la base de datos de plantas, tenemos la opción de eliminar y también opción para exportar los datos del listado en formato CSV. Mediante los botones con forma de corazón, establecemos nuestra selección de especies favoritas. Y desde el desplegable al lado de la barra de búsqueda, podemos filtrar las especies que hemos marcado como nuestras favoritas. También filtrar por especies personalizadas, que son aquellas en las que hemos editado algún aspecto, filtrar por nuevas especies creadas, o por aquellas que tengan una representación realista propia o una representación apta para jardín vertical. Ahora que conocemos la base de datos de plantas, vamos a ver diferentes maneras de insertar estas plantas en nuestros proyectos. Con el comando insertar planta, insertamos un ejemplar de la especie seleccionada allí donde pulsemos. En los distintos comandos de vegetación va a aparecer esta pestaña en el diálogo de inserción. En la pestaña tenemos que seleccionar qué planta de la base de datos queremos insertar en el documento. Para seleccionarla, pulsamos sobre el botón examinar y usando la base de datos que hemos visto, elegimos una especie. Seleccionamos aquella especie y pulsamos sobre seleccionar. Con esta especie cargada, lo siguiente es ajustar su tamaño. Los valores de diámetro y de altura van relacionados, así que si usamos el control deslizante de edad, aumentamos o reducimos ambos valores a la vez, hasta que obtenemos las dimensiones aproximadas para la especie. Con la casilla Variación natural, le damos un rango de variación en el tamaño para que al insertar plantas consecutivas de esta especie tengan una variación de tamaño entre ellas y no luzcan todas iguales, sino que se vean más realistas. Podemos controlar también la rotación y opción a fusionar los contornos de las copas de los árboles en la representación 2D. Aceptamos y hacemos clic con el botón izquierdo del ratón en los puntos donde queramos insertar esta planta. Mientras no finalicemos el comando con intro o botón derecho del ratón, seguimos insertando ejemplares. Entre inserciones, podemos modificar alguno de los parámetros de inserción de la planta mediante el panel de edición. Otras formas en las que podemos insertar las plantas individualmente es mediante el pintado de plantas. Las plantas que ya se han usado en el documento se van listando en esta caja. Podemos seleccionar la planta que hemos usado anteriormente o cargar una nueva especie desde la base de datos. Con este método, hacemos un primer clic con el cursor y hasta que no hagamos un segundo clic o finalicemos el comando, se insertarán plantas en forma de matriz triangular a lo largo de la trayectoria por la que desplacemos el cursor. Con este comando también podemos escoger desde la barra de comandos la opción Borrar para invertir y eliminar los ejemplares en la trayectoria por la que desplacemos el cursor de nuevo. Al finalizar, estas plantas las podemos seleccionar también una a una para mover, eliminar o ajustar alguno de sus parámetros. Con planta desde puntos, emplazamos una planta seleccionada allí donde haya un punto en el dibujo. Si genera un par de puntos, o también puede tratarse de una nube de puntos, cuando ejecuto este comando, no permite indicar puntos en el dibujo, sino que tenemos que seleccionar puntos ya existentes. Y cada punto seleccionado va a definir el punto de inserción de un ejemplar de esta planta. La herramienta Planta desde bloque hace lo mismo, pero en lugar de puntos, reemplaza todas las instancias de un bloque por un ejemplar de la planta. Esto es útil para aquellos casos en los que tal vez partimos de un documento importado en el que se indica la distribución de las plantas mediante una referencia o bloque más sencillo y queremos ahora reemplazarlo por una planta realista de su especie. Voy a definir un nuevo bloque a partir de esta caja, que renombro como referencia de planta. Desde el administrador de bloques visualizamos todos los bloques del documento. Todo este listado corresponde a las distintas representaciones de objetos de Lance que ya hemos insertado, como son las piezas de mobiliario urbano o las propias plantas. Y ahora hemos añadido este nuevo. Aunque eliminemos las instancias de un bloque en el dibujo,
la definición de este bloque sigue guardada, con lo que podemos volver a insertar instancias de este bloque sin necesidad de crearlo de nuevo. Para eliminarlo por completo, tenemos que hacerlo desde el administrador de bloques. A la hora de insertar la planta desde bloques, lo primero es decidir si queremos reemplazarlo. Si queremos eliminar las instancias del bloque, lo dejamos en sí y seleccionamos el bloque. Ahora, en todos los lugares donde haya una instancia del bloque seleccionado, se reemplaza por un ejemplar de la especie. Además de insertar plantas independientes, la herramienta fila de plantas distribuye plantas a lo largo de una curva de trayectoria. Voy a cargar una especie distinta esta vez y con este comando se nos añade la pestaña fila. En esta pestaña podemos ajustar la densidad de plantas a lo largo de la trayectoria. Puede ser por unidades o por separación entre ellas. Escogemos una de las opciones de la barra de comandos y trazamos la trayectoria. Una vez creada, podemos modificar la posición de los puntos de control o editar los parámetros de la fila, así como el número de unidades, la distancia de las plantas respecto a la curva de origen y también la posibilidad de combinar más de una especie. Si configuramos el número de elementos a 2, bajo la selección de fila se nos duplica la especie. Seleccionando una de ellas, la puedo reemplazar por una especie de las ya usadas o buscar una nueva desde la base de datos. Y de esta manera conseguir filas que combinan especies. Y estas filas las podemos ordenar con distintas distribuciones. Antes de seguir con el resto de comandos, vamos a ver las distintas representaciones para las plantas. Voy a volver al modo renderizado y si nos dirigimos a las opciones del panel de edición, sin tener ningún elemento seleccionado, tenemos 4 modos de representación para plantas 3D. Con el modo realista, visualizamos el modelo 3D de la forma más aproximada a la planta que veremos en el render final. Si activamos este modo, podemos usar el 3D de la especie o un billboard. Los billboards reemplazan el 3D por una imagen de la especie que se orientará automáticamente a nuestro punto de vista. Si ponemos la vista en sombreado, vemos que se trata de un plano, en lugar de la totalidad de las mallas que componen el 3D. Esta opción es aconsejable usar para proyectos grandes en los que nos interesa obtener el mayor rendimiento posible, ya que este cambio no tendrá ningún efecto en el render. Tenemos también la opción de usar el 3D detallado, que es un bloque representativo que no es tan fiel a la especie. También tenemos el modo conceptual, que establece un bloque en función al tipo de planta y forma que tenga esta. Y por último, las elevaciones, que es un dibujo 2D del alzado en base al tipo de planta, que también se va a orientar a nuestro punto de vista. Si me posiciono en la vista en planta, que la tengo establecida en modo 2D, vemos las plantas representadas por la copa 2D asignadas a esta especie. Tenemos la opción de mantener el sombreado de color activado o desactivado, o en lugar de estas, usar los símbolos de plano de replanteo, que modifica las copas de los árboles por un 2D de forma más simple, como puede ser una forma circular. A medida que vamos insertando distintas plantas, se nos van a listar en el listado de selección del panel de edición. Si seleccionamos una especie desde el dibujo, en el panel de edición configuramos los parámetros para este único ejemplar. Mientras que si seleccionamos la especie desde el listado o a través del desplegable Planta Editar Especie, accedemos a modificar los parámetros que son comunes para todos los ejemplares de la especie. Podemos modificar el nombre de la especie, las iniciales asociadas a esta, o modificar la altura y diámetro máximo que permite. Para cambiar cualquiera de las representaciones de la especie, pulsamos sobre el botón Cambiar y seleccionamos una distinta. A diferencia de las ediciones que realizamos desde la base de datos de plantas, los parámetros que editemos desde este panel solo se aplican a este archivo, no se guardarán para los próximos proyectos. En la parte inferior de esta pestaña, mediante el control deslizante, definimos el detalle de las plantas en el modo realista en la ventana gráfica. Aunque esté en un nivel más bajo, cuando rendericemos, el nivel de detalle se establece al máximo por defecto. Por esta razón, no se aconseja subir el nivel de detalle durante el proceso de trabajo si queremos obtener el mejor rendimiento del programa. En el caso que tengamos los sombreados de las copas de los árboles activados, desde este botón puedo desactivar únicamente el sombreado para la especie que esté editando, pero no para el resto.
Para las representaciones 2D y también las elevaciones, el color que toma la especie para las curvas de contorno lo toma por capa. En este caso lo está tomando de la capa plantación. Modificando el color de la capa, se modifica el color de contorno para todas las especies que contenga esta capa. Para dar distintos colores de contornos a distintas especies, desde la pestaña General podemos seleccionar un color distinto al de la capa para cada especie. Este color se aplicará tanto a las copas de árboles como a los símbolos de plano de replanteo. Si volvemos a las propiedades del documento y a una vista 3D realista, en la pestaña Documento establecemos la estacionalidad. En función en qué estación del año nos posicionemos, el modelo realista adopta un aspecto u otro acorde a esta. Todas las plantas del documento se ajustan a la estación seleccionada en esta pestaña, pero mediante la selección de una especie, con la casilla inferior podemos indicar que esta planta se mantenga con el aspecto de una estación distinta, tanto en el visor como en el render. Y por último, en la pestaña Documento, escogemos con qué calidad renderizar las plantas. Escogemos entre la calidad del visor, calidad buena o calidad final para un resultado óptimo. Siguiendo con el resto de herramientas de vegetación, la herramienta Bosque organiza los elementos dentro de una curva delimitadora. Escogemos una de las especies desde la base de datos y en Bosques es aconsejable desactivar la fusión de las copas de los árboles, para que no se estén recalculando mientras estamos trabajando, y una vez hayamos finalizado el bosque y no vayamos a editarlo, podemos activarlo de nuevo. Seleccionamos un contorno cerrado que ya hayamos definido previamente o creamos uno nuevo mediante una de las opciones de la barra de comandos. En la pestaña Bosque controlamos la densidad y distribución de las plantas dentro de este. El bosque puede estar distribuido en una disposición aleatoria en la que definimos por cuántas unidades se compone y qué distancia mínima debe haber entre las plantas. Si no se pueden cumplir ambos parámetros en el espacio que hemos delimitado, prevalece el valor de la distancia mínima indicada. Por ello, en la parte inferior de la pestaña nos indica el total de unidades que se están insertando. En los bosques podemos crear contornos interiores. A través del desplegable Bosque, pulsamos sobre Añadir agujeros y seleccionamos un contorno que se encuentre dentro del límite del bosque. De esta manera se eliminarán aquellas plantas que se encuentren dentro de este último contorno. Para eliminarlos, pulsamos sobre Eliminar agujeros. También podemos redistribuir el bosque para generar una distribución aleatoria alternativa. Si no queremos una disposición aleatoria, también se pueden distribuir las especies de plantas espaciadas en columnas y filas. Para esto tenemos distintas matrices. En espaciado escogemos la forma de esta distribución. Si escogemos cuadrado, el valor que indiquemos en esta casilla define el espaciado entre las plantas en ambos ejes, manteniendo esta forma cuadrada entre ellas. Con rectangular se habilita la segunda casilla para introducir una distancia distinta en el eje X y en el eje Y. Y tenemos otras opciones de matriz triangular. Indicando un valor en la casilla rotación, rotamos el bosque. Y con dispersión se desplazan las plantas desde los puntos de la rejilla de la matriz para dar una sensación más irregular y natural. De igual manera que con las filas, también podemos combinar más de una especie en un mismo bosque, eligiendo desde el área de selección qué especies combinar. Para el terreno entre las escaleras usaré un bosque rectangular de la especie Salvia clevelandi. Al tener muros tan próximos, es aconsejable mantener una distancia en el límite del bosque para que las plantas no sobresalgan de los muros. Lo voy a disponer en una matriz triangular y una distribución aleatoria. Y combinar esta especie con Gaura lindermeri. Algunas especies tienen varias representaciones realistas entre las que elegir. En este caso, dependiendo del color de floración, escogemos uno de ellos y aceptamos. Si queréis cambiar el color o la representación de las copas, recordad seleccionar la especie desde el listado cuando no tenemos ninguna selección hecha, para acceder así a las representaciones de la especie.
Cuando damos el bosque por finalizado, entonces ya podemos volver a activar el fusionado de las copas de los árboles. Con la vegetación también podemos copiar los parámetros de un elemento a otro. Para el segundo terreno entre las escaleras, dibujo únicamente el contorno con un rectángulo. Ahora, seleccionando el bosque anterior, copiamos las propiedades a otra curva seleccionada. Para que no se vea idéntico al bosque anterior, lo rotamos 180 grados. La herramienta arbusto nos permite crear masas arbustivas. Voy a crear 2 zonas de arbustos bajos en estas áreas laterales. Buscamos la especie y la validamos. Desde la pestaña Arbusto podemos configurar la distribución por metro lineal, por metro cuadrado o en forma de matriz, como hemos visto para los bosques. Según la opción escogida, se activa la casilla de densidad correspondiente. En caso de escoger matriz, aparece la pestaña de bosque que ya conocemos. Para la representación 2D de estas masas arbustivas se utiliza un contorno ondulado que podemos rellenar con un sombreado si activamos esta casilla. Pulsando sobre la imagen, escogemos un patrón de sombreado de entre el listado. Con las flechas arriba y abajo del teclado podemos pasar de uno a otro visualizándolos. Escogemos también el color, tamaño y rotación del sombreado escogido. Una vez creado, en el 3D se pinta cada ejemplar. En la vista 2D lo vemos representado de esta otra manera. Si este arbusto lo ajustamos por metro lineal, solo resigue la curva de contorno. Copiar este mismo arbusto para el espacio en el otro lateral. Los cubresuelos se representan igual que los arbustos en 2D, pero solo podemos escoger especies que tengan una representación realista específica para cubresuelos. Se configuran por unidad metro cuadrado y la escala de la planta. Elegimos un patrón de sombreado distinto al anterior para esta especie y seleccionamos una curva de contorno. El tamaño del contorno se escala en función a la escala de la planta. Por último, con la herramienta topiario, envolvemos cualquier geometría para simular un objeto de arte topiario. Las especies disponibles son aquellas que tienen una representación realista específica para topiarios. Estas representaciones son aquellas que encontrábamos en la pestaña de render de la base de datos de plantas. Los ajustes son los mismos que para los cubresuelos, pero esta vez podemos seleccionar cualquier sólido, superficie o malla que queramos recubrir, como es el caso de esta figura en la parte central. Si ocultamos la geometría ahora, obtenemos mejor esta apariencia de arte topiario. Para conseguir un efecto más tupido o menos, jugamos con la densidad y escala de esta especie. Para limpiar el documento de bloques y especies cargadas que no están siendo usadas, en el listado del panel de edición se nos listan las especies que no están en uso. Seleccionándolas, podemos purgarlas especie por especie o todas juntas. Cuando las limpiemos, tampoco aparecerán guardadas en el cuadro de inserción de la planta. Los elementos planta también se ajustan automáticamente al terreno. Cuando insertamos una especie, podemos activar o desactivar el ajustar el terreno desde las opciones del panel de edición, o cambiar esta configuración una vez ya insertada. Si queremos que un objeto creado o importado se comporte como una planta, tenemos la herramienta Marcar objeto como planta. Cuando seleccionamos el objeto, aparecerá este cuadro de diálogo para indicar con qué especie queremos identificar este objeto. Haciendo esto, se nos va a contabilizar este objeto como si fuera una especie en el listado de plantas, para poderla así listar en la documentación del proyecto, y también se ajustará a la superficie del terreno si así lo indicamos. A partir de aquí, acabar de realizar los diseños de la vegetación en vuestros proyectos y nos vemos en el próximo tutorial con las herramientas de documentación.